Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Lilith en CDN, la casa de todos. Y qué tema tan interesante que nos compete hoy y en excelente compañía. Aquí me acompaña el hermano José Tejeda, mejor conocido como Ñonguito, que viene a ponerle chispa a esta sala de expertos, porque también estamos en compañía de sociólogos, profesores de historia y también psicólogos, expertos, bueno, del mejor nivel para analizar una temática que yo creo que todo el mundo debe opinar de alguna manera y sentirse parte. Hablamos de racismo en RD. ¿Somos o no somos los dominicanos racistas? Pero para enterarnos vamos a ver la intro y de inmediato les introduzco esta salita. El racismo es un concepto muy abstracto que hace referencia al acto de discriminar a las personas según su raza, o bien a la tendencia a involucrarse frecuentemente en esta clase de discriminación. La identidad dominicana se ha construido en base a lo hispano, europeo, blanco y en contra de lo negro, cuando la mayoría de la población es mulata y también negra. Al construir nuestra identidad desde la etnia y no desde la cultura mixta, sea esta hispana, africana e indígena, se produce un desajuste entre la sociedad y la identidad nacional proyectada. Un hecho que fomenta el racismo de manera indirecta al fusionar dominicanidad con hispanidad. El resultado es que en nuestra mentalidad asociamos la dominicanidad con las pieles claras, cuando los dominicanos podemos ser de cualquier color, fruto de los mestizajes internos y de los flujos migratorios que ha recibido el país desde su colonización. Hoy en Lilith en CDN tratamos racismo en RD y conoceremos sus orígenes, causas y consecuencias. Bienvenidos. Y aquí me señalan los expertos, hicieron su carita, que no, que los dominicanos no somos tan racistas como hemos dicho en la intro. Y me encanta, porque tenemos aquí gente que nos puede comprobar si en efecto lo somos o no y qué hay que hacer para justamente vivir entre colores y con armonía. Tengo aquí a mi derecha a la profesora Celsa Albert, muchísimas gracias, quien es historiadora de larga data y también ha escrito muchos libros sobre el fenómeno del racismo y bueno, en realidad es una gran biblioteca humana que tenemos aquí. Muchísimas gracias, profesora. A su derecha tenemos a Fidel Lorenzo, quien es sociólogo, y al doctor Fidel Lorenzo, quien es sociólogo y es además pastor. Ustedes lo conocen, es un hombre muy querido aquí en CDN. Y aquí a mi izquierda tenemos al psicólogo, doctor en psicología, Eladio Hernández, quien también fungió como presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y ya introdujimos al queridísimo compañero, comunicador, Ñonguito, quien es también la chispa de la mesa, porque te toca a ti, Ñonguito, ponerle aquí el componente cómico también, que fue a pasarla bien y aprender las dos cosas, que son importantes. Vamos a iniciar, como queremos entender el racismo desde el punto de vista de los orígenes en nuestro país y también causas y consecuencias, le vamos a dar la oportunidad primero a nuestra profesora Celsa para que nos informe. Cuéntenos, el racismo en República Dominicana, vamos a decir circunscrito a esta isla, la Hispaniola, ¿cómo surge? ¿Cuándo se origina? Bueno, el racismo, yo podría hasta discutir el término de racismo, porque no hay razas. Lo que hay son grupos étnicos. Porque si te pones a ver, los grupos étnicos se mezclan y lo que se reproduce es la gente. Claro. Lo que quiere decir que genéticamente somos seres humanos, personas. Que no deberíamos llamarnos razas, sino... Grupos étnicos. Grupos étnicos. Grupos Entonces, étnicos. aquí hubo una mezcla de grupos étnicos entre taínos y españoles. Vamos a decir, es la primera mezcla. La primera que se da entre taínos y españoles, porque los españoles venían solos y se unieron a las indígenas al principio y posteriormente los españoles se mezclan con las esclavas. Con las esclavas también. Para dar el otro componente y que va a cambiar la identidad
no solamente de nosotros, de Dominicana, del Caribe. Del Caribe completo. De América. Absolutamente, Sí. pero nos estamos circunscribiendo, vamos a decir, en nosotros como el centro del mundo, que se sepa que no lo somos, porque vivimos aquí, pero Sí. en efecto, entonces hay esta mezcla de etnias que mal entendemos de alguna manera racismo, porque entendemos que el racismo es el rechazo a otra etnia. Pero para eso el doctor Fidel nos va a contestar desde el punto de vista sociológico. ¿Qué es el racismo entonces? Mira, Lili, coincido con la doctora en cuanto a la denominación. Como diría Ricardo Arjona, en República Dominicana se unieron el indio, el español y el africano. Él dice para darle un gusto a Dios. O sea, volver a esa esencia, ¿no?, de la pluralidad y la diversidad de etnias es el fenómeno que se da en República Dominicana. Por eso aquí vemos 5 y los 5 tenemos piel oscura. Somos una muestra fehaciente de esa mezcla del español y el africano. Que puede ser el mulato. Bueno, le dicen mulato, pero porque incluso oí una definición que alguien decía que era despectivo usar el término mulato porque en España dicen que mulato es la unión entre un burro y una yegua que dan un mulo. Oh. Entonces es como que es despectivo porque es despectivo por lo menos allá. Te está comparando con un animal. Mulato, la palabra mulato significa el residuo de la plata. Oh. Que era que en tiempo de la colonia era un mulato, que era la parte abajo oscura de la plata. Y por eso mulato es un término obviamente Sí. despectivo. Ahora bien, durante la colonización nosotros vimos cuán animalizantes fueron todos los términos que utilizaron durante la colonia para llamar a la diferente mezcla. Y de ahí yo digo que surge el racismo desde el punto de vista como lo entendemos hoy en día, que lo que vemos es que el racismo es cuando alguien de cierta raza o etnia, mejor dicho, discrimina a otro por tener una etnia distinta. Si nos ponemos a analizarlo, los españoles cuando llegan aquí discriminan a los taínos, los ponen a hacer trabajos pesados hasta que los matan de abusos. Entonces traen a africanos obligatoriamente, como bien señalaba la profesora, y hacen lo mismo. Inevitablemente se mezclan, los hombres habían venido solos y se mezclan y se crea este cambio de razas, esta mezcla de etnias, pero había un trato discriminatorio de los más poderosos o los más blanquitos, vamos a llamarlo así, los españoles, contra los que tenían mecanismos de poder, diría yo. Son mecanismos de poder. Mecanismos de poder que utilizan los imperios. Porque real y efectivamente ellos no lo maltrataban porque querían maltratar. Es que para ellos eran máquinas. Eran máquinas. Y no había maquinaria, no había industria. Psicológicamente, ¿por qué hay esa connotación de que el blanco, la raza blanca, es superior a la negra, desde el punto de vista de lo que se conoce como racismo? Bueno, pero hay que analizar primero cuál es el origen de nosotros los humanos. Todo ser humano demostrado hasta este momento es de origen africano. O sea, todo ser humano sobre la tierra es de origen africano. Por lo tanto, esta concepción, como apunta la profesora, tiene esto una significación económica. O sea, en la medida de que tú rechazas grupos determinados, en esa misma medida tú te beneficias de esa realidad. Pero en República Dominicana... Abusas de esa limitación de ese grupo determinado. Pero en República Dominicana debemos hablar de discriminación, básicamente. Porque nosotros como dominicanos no autodiscriminamos como personas. Fíjese el siguiente fenómeno. Regularmente nuestras mujeres, que en psicología, en otras etnias, podría ser un trastorno, en República Dominicana se ha asimilado eso como algo normal. Por ejemplo, nuestras mujeres se deslizan, ¿verdad?, el pelo para parecerse a quienes. A las nórdicas. A las blancas. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Es una autodiscriminación que nosotros hacemos en función del estereotipo de belleza que nos han enseñado los grupos de dominio. Los grupos dominantes nos han dicho. La belleza es básicamente anglosajona. La belleza es básicamente blanca. Entonces, esa concepción la hemos nosotros asimilado como buena y válida. Entonces, esto es básicamente discriminación y autodiscriminación, porque nosotros no podemos hablar de racismo en República Dominicana en términos
del apartheid, por ejemplo, lo que se conoció en Sudáfrica, en donde usted no podía entrar a determinados lugares, claro, donde tú eras discriminado en el autobús y tenías que irte detrás. Sí, yo lo entiendo, son casos dramáticos que aquí no se han vivido. No es dramático, son casos reales que determinan yo quiero decir lo que es el racismo. En el sentido, a lo que me refiero en dramático, no es que no sean reales, eso se sabe, es histórico. A lo que me quiero referir que son casos verdaderamente de un apartheid, de una separación. Aquí en República Dominicana eso no se ha vivido, pero ¿qué sientes tú, Johnito? ¿Tú crees que somos racistas los dominicanos? Yo pienso que sí, aunque el profesor dice de discriminación, pero yo entiendo que, por ejemplo, cuando yo estuve en mi primer paso en la escuela, yo veía que los muchachos de tez blanca, de tez más blanca que yo, eran tratados con cierto privilegio dentro del liceo, tenían ciertas concesiones, eso, que nosotros los que teníamos la piel más morenita no nos trataban del mismo modo. Lo mismo pasa con los clubes, por ejemplo, en este país, aunque no se dice, aquí hay clubes exclusivos donde una persona de tez oscura no puede integrarse como socio del club. Claro. Lo mismo pasa con la clase política. Aquí se vivió hace unos años con un político muy reconocido que no tuvo una gran aceptación dentro de la política por su color de piel. Entonces hemos visto mucha discriminación en muchos aspectos aquí en nuestro país. Que se llama racismo, se solapa con ese concepto, por lo menos así lo nombramos nosotros. Discriminación. Es discriminación, no podemos, prejuicio y discriminación. Sí. Acuño el otro término, prejuicio y discriminación. Sí. Racismo es excluirte. Es la exclusión de tú no tener la garantía. Los mismos derechos que los demás. Entonces, República Dominicana, por la estructura y la composición étnica que nosotros tenemos, todos somos negros al final. Así mismo, caramba, y qué bueno. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato a seguir debatiendo este tema. No hay racismo, lo que tenemos es prejuicios y discriminación. Y entendemos que el color de la piel tiene más valor, de acuerdo, si es más blanco o no, cosa que debemos desde esta noche anular de nuestro criterio colectivo. Esto es Lili en CDN, la casa de todos. Y hablamos hoy de discriminación. Vamos a cambiar ese término para empezar a aprender. Y yo al querido Ñonguito le había cambiado el nombre, escúcheme, que es Félix Tejeda. Te había dicho José, pero ¿y qué me pasó? No sé, un confuso. Dios mío. Bueno, la mesa está abierta, la salita está abierta para ustedes. Vamos entonces a empezar a debatir el tema. Entonces le debemos llamar discriminación, Fidel. Creo que hay autodiscriminación y mucho complejo. La República Dominicana, me parece que estructuralmente hablando, nunca ha sido racista. Okay. Ahora, Haití sí, en el 1805, ustedes recuerdan esa constitución, donde incluso expropió y no le permitía a ningún blanco ni siquiera tener propiedades. Así es, y declaró el primer estado negro. Así Eso sí es racismo estructural. La República Dominicana nunca ha llegado a esos límites. Ahora bien, tenemos complejos porque de repente yo le digo a una mujer blanca que rubia más linda y es un piropo, pero se le digo a una negra que negra más linda, es discriminación. Se ofende, se puede ofender. Negra. Sí, claro. O sea, el color de la piel es negro. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir mal si me están diciendo mi color? A mi hija más pequeña yo le digo negra linda. Y aquí lo usamos mucho en dominicano. Mi negra, de cariño. Y nunca se va a sentir mal. Pero que tiene complejo, si le dicen negro, entonces se siente mal. Hace un par de semanas había un norteamericano negro en un grupo aquí en República Dominicana, en Villamella. Y las mujeres, cuando pensaban que era dominicano, le decían, dame el negro, mándame el negro para acá. El muchacho se incomodó tanto que hizo una crisis. O sea, no aceptó que lo llamaran como uno de ellos en Villamella y le hizo una crisis al líder de su grupo, que vino de Estados Unidos. Pero eso es psicológico. Y se quejó. Eso es un complejo. No es un complejo, es una condición porque resulta que Norteamérica, siendo también un país de índole discriminatorio, racista. Enduro racista. En este momento, este tipo de trato no se ve públicamente. Ya la discriminación tiene otro vestimenta, tiene otra condición. Entonces, esa condición de este momento, jóvenes que han nacido en esta condición, no es aceptable. Y por eso le choca cuando en un país donde él está viendo la gran cantidad de negros igual que él, entonces es acosado
con esa condición. Pero profesor, en el caso, por ejemplo, que yo he vivido, en el caso, por ejemplo, que una madre le dice a una hija, pero tú te vas a meter con ese bendito negro. O sea, eso no es racismo. Cuando una madre interviene en la decisión amorosa de una hija, porque prefiere a un muchacho de tez oscura, morenito, y le dice, yo aquí no quiero prieto en esta casa. Eso es el prejuicio. Eso es prejuicio eso es prejuicio acumulado. O racismo. No, eso es prejuicio acumulado. Es que estábamos confundidos, porque yo lo consideraba racismo. No, igual, definitivamente que no, definitivamente que no. Es la condición que nos han dicho y que no han determinados grupos. Fíjese que cualquier clarito, la gente le dice rubio. Sí. O sea, fíjense cómo nosotros... Eso es jabao. Y dicen aquí que la perdición del negro es una rubia. Sí. O sea, en países racistas el negro no se casa con una blanca. Y fíjese, ¿Y condiciones, por ejemplo, físicas que nosotros tenemos. Esta nariz extensa que tenemos tiene un sentido evolutivo, una explicación evolutiva. Para respirar mejor, como el lobo. Eso es así. O sea, cuando aparece el hombre en la planicie africana, necesitaba una nariz sumamente amplia para poder respirar en el calor que hace en África. Claro. Entonces, para poder ventilar los pulmones, tenía que tener esta nariz sumamente amplia. ¿Qué pasó con el hombre que emigró? Porque recuérdense que ese africano empezó a emigrar y emigró hacia las partes frías del universo. Del planeta, perdón. Cuando por ejemplo el hombre aparece en Suecia o Noruega, la evolución hizo que esta nariz, empezara a reducirse. ¿Para qué? Para el hombre protegerse y no morirse de frío. Porque si respiraba el frío de esos países nórdicos, moría automáticamente. O sea, genéticamente nos adaptamos al ambiente para sobrevivir. Evolutivamente. ¿Qué dice la profesora? Hay dos cosas muy interesantes. Lo primero es que la República Dominicana es el primer país afrodescendiente de América. Sí. Y lo es así porque en el 96, ya que habían 1496, aquí habían africanos cuando la fundación de la ciudad de Santo Domingo, 1496, está registrado. Y cuando vino Fray Nicolás de Obando, 1503, mandó a parar, que no le mandaran esclavos a los reyes, le mandó a parar a los reyes, porque ya estaban ellos escondiéndose en las montañas e invitando a los indígenas para irse a la montaña. Claro, irse entonces, a defender. Ahí, por ejemplo, nos está diciendo a nosotros que nosotros ya somos yo apoyo esos sindicatos. Ahora bien, nosotros también tenemos que ver lo estéril que es discutir por cuestiones de si más claro, más oscuro, aunque veamos que es un problema social. Y es estéril porque el coeficiente de inteligencia no tiene que ver nada con los rasgos fenotípicos del ser humano. Claro. Bueno, nada. Y a eso hay que añadir... Ahora ve, algo sí que tiene que ver con eso. El hambre. Los pueblos que sufren hambre. O sea, el mal comido no piensa, el buen dicho dominicano. O sea, si es desnutrición. El hambre, sí, los vicios, cualquier vicio, también. Pero fíjese que en el año... las posibilidades de su cerebro. Del cerebro. Así es. Entonces, en el año eso 2000, sí que es un problema. Pero los rasgos fenotípicos no, porque de genético es genético. En el año 2000, con la declaración y la construcción del mapa del genoma humano, se encontró que todo ser humano sobre la Tierra es anatómicamente, fisiológicamente, exactamente igual. O sea, genéticamente, todo ser humano sobre la Tierra es exactamente igual. O sea que bueno, de hecho, un racista... ¿Cómo así? ¿El mismo ADN? Exactamente. No, en cuanto al ADN, todos somos diferentes. Claro. Exacto. Pero entonces, ¿cómo que somos en iguales? la estructura biológica, como ser humano. Ok. Como O sea, todos género tenemos humano. ojos, todos tenemos pelo. Un hombre de cualquier color, con una mujer de cualquier color, engendra un niño. Así ya es. entendemos, No, ya entendemos. no voy a entender otra cosa. Son los mismos órganos, es la misma arquitectura, por llamarlo de alguna manera. Excelente. Entonces, un racista norteamericano negaba esta condición, se le pidió que si quería someterse a una prueba de ADN, se sometió y dicen que se encontró que él era 73% de origen blanco y el resto era de origen africano. O sea, fíjese cómo
en cualquier momento histórico sale eso que nosotros tenemos. Sale esa mezcla. Esa mezcla africana que tenemos. Mismo. A propósito, profesor, yo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, las personas que nacen morenitos o morenitas y entonces como que no se aceptan a sí mismos. Entonces empiezan a untarse crema. Ay, señores. Como la famosa crema de Sammy Sosa. De Sammy Sosa. Michael Jackson, que tuvo, que se blanqueó. Se provocó vertiligo. Vertiligo para ponerse blanco. Claro. Entonces, esas personas que no se aceptan su color, ¿cómo se le llama? Tienen que ir a mi consultorio. Tienen que ir donde usted a consultar. No son racistas, lo que son acomplejados. Definitivamente que no. Hay una condición personal de no aceptación de lo que es usted. Por ejemplo, nosotros tenemos registrados los psicólogos. Usted no sabe cuántas veces lo han pateado, donde ha estado. Claro. Echándole en cara. Probablemente. De su autoestima está en el piso. Abajo. Y él entiende que la autoestima sube con un cambio de color. Pero probablemente algo que se maneja mucho en el país, que es un trastorno que se llama trastorno dismórfico corporal. ¿Quiénes son esas personas? Son esas personas que no aceptan una parte de su cuerpo. No me gusta mi nariz, no me gusta mi boca, y por eso van al cirujano a tratar de transformar su estructura morfológica a través de una cirugía. Pero estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una alteración mental que posee ese individuo en ese momento. Nosotros desde el punto de vista del origen bíblico decimos que cada ser humano es una obra artesanal de Dios. Bueno, dice Dios que nosotros nos parecemos a Él. Único. Sí. Con identidad. Por lo menos yo me parezco a Él. Igualita. Yo también. O sea, cada uno de nosotros tiene una identidad propia. Lo que pasa con esos individuos que no se aceptan a sí mismos es un problema de identidad. O sea, no están dispuestos a aceptarse tal y como son. Pero puede ser aprendido, Fidel. Obviamente que sí. Porque fíjense que el proceso de que el desrizado del pelo, el proceso del blanqueamiento de la piel, el proceso de la cirugía, que a veces la gente se transforma de una manera que se convierten en momia. Que eran mil veces más bonitos, como eran normal, más armoniosos. Pero el mismo Sammy Sosa. Sí. O sea, las mujeres Sammy, te queremos. Por su color y por su estructura fuerte. Pero es que hay algo aprendido de que la rubia es más bonita, lo mencionábamos ahorita. Hay algo aprendido de que la persona blanca tiene más valor, o es más estético, o es mejor, o tiene otro nivel. Hay algo aprendido que de alguna manera juega a desfavor al final de todos, porque todos tenemos el negro atrás de la oreja en buen dominicano. Entonces nosotros mismos somos en ese patrón psicológico que le estamos quitando brillo y valor a nuestra anatomía, a lo que somos. De hecho, un escritor sudamericano hablaba de que en América el que no tiene de inga tiene de mandinga. Esto es, si usted en América hispanoparlante, el que no es indio, origen indio, es de origen negro. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. El segundo país donde llevan africanos y africanas es Argentina, que hoy día uno ve. Sin embargo, tú ves que el tango es una danza acróbata. Y el tango, la palabra tango, es de origen africano. ¿Y no se ve tanta mezcla en Argentina, profesora? Uno ve en Argentina a esas rubias. Hubo mucha emigración no, pero porque fueron pocos. Y después ellos dicen que no son argentinos. No, decía Facundo Cabral que los jóvenes se creen europeos, los viejos europeos y los jóvenes americanos. Sí. O sea, no tienen identidad. No tienen identidad. Argentina, un conflicto tremendo. ¿Cómo podemos, señores, aquí a los expertos y al Ñonguito también quiero preguntarle, cómo podemos nosotros desmontar esa conducta generalizada aprendida que va en desmedro de nuestro propio valor, que nos hace complejarnos? ¿Cómo se puede desmontar eso? Yo creo que hay que comenzar trabajando. Y que mal conocemos como racismo. Hay que comenzar trabajando con la identidad. Sí. ¿Quiénes somos? Porque colectivamente, todo un asunto generalizado, entonces no estamos hablando de un solo caso. O sea, los dominicanos tenemos ese complejo entonces. Y que cada uno se acepte por lo que es, no por lo que hace, ni por lo que sabe. Cuando comencemos a valorar nuestra identidad, si yo me amo, me valoro, me respeto, voy a amarla a ella, a valorarla y a respetarla. Y ahí termina todo, la violencia, la criminalidad, todo este desorden social que tenemos se debe precisamente a esa falta de identidad. Mire, nosotros estamos tan carentes de identidad que nosotros no tenemos un monumento, un lugar donde los dominicanos podamos decir, ahí podemos ir, porque ahí hay una representación histórica de nosotros. Nosotros no tenemos eso.
lamentablemente. Y eso es parte de la identidad. La tradición y el valor a lo que es Así es. nuestro. Entonces, nosotros volviendo al tema, ¿cómo socialmente, entre un sociólogo, una historiadora y un psicólogo y Ñonguito comunicador al igual, cómo nosotros podemos empezar a transformar esa conducta dominicana de denigrar al más oscuro en función de valorar? Yo pienso que eso tiene que venir necesariamente desde el seno del hogar, porque muchas veces son prácticas aprendidas dentro del hogar. Así es. Porque si tu mamá desde el principio te está diciendo, tienes que desrizarte, tienes que arreglarte ese pelo, tienes que teñirte. Por ejemplo, un varón no acepta la calvicie, quiere ponerse pelo, quiere teñirse el pelo de negro. A excepción. A excepción de usted, profesor. Sí, ahí hay varios. Mira Vin Diesel, José Molina. Son calvos y son exitosos. Y senadores incluso. Y senadores, y son de todo. No, y de hecho también es una tendencia. Claro. O sea, tienen su atractivo. No quiero piropear aquí al psicólogo, pero él tiene su tendencia. En Hollywood se usa en y se dicen cantidad. muchas cosas de la persona que le falta el pelo. Que Sí. no vamos a traer aquí ahora. No, eso déjalo para Ocho. Pero Eso la voy a déjalo dejar para el Ocho. programa. Sí, pero Yo entonces, pienso que la educación, es la educación, comenzando desde la familia, pasando por lo que es la educación formal, la no formal y la informal. La informal, que es la prensa, y en los medios de educación también. Programas de todo tipo y la educación formal. Yo pienso Desde que el colegio. la única que puede ayudar al ser humano a encontrarse a sí mismo y borrar esa poca autoestima que tiene muchas veces es con la educación. es familia, niño a niño, educación, Porque educación. fíjate, el currículum del ministerio está para que tú trabajes los valores dominicanos, transversales, horizontales. Lo que quiere decir que en la hora de interpretar los contenidos, es que ya el adulto es que no ha podido hacer crecer en ese niño, esa niña, para que él internalice eso. Y pues vamos a entrar a una Si tú materia tienes que- específica, Sí. profe, y perdóneme, pelo malo y pelo bueno, porque yo pienso que, por ejemplo, ahora veo una tendencia que me encanta de las muchachas jóvenes, o sea, estamos hablando de una nueva generación que sube y que se empodera de su raza y que se siente orgullosa. Y ya vemos las modelos con su pajón chulísimo, Sí, bellísimo. ya vemos las mujeres también con su tono de piel, bien orgullosas de su tono de piel, tomando sol. A nivel de pasarelas de modelos, las grandes modelos seleccionadas de nuestro país son las modelos mulatas, que no debo decir mulata, ¿cómo que debo decir, profesor? Es que está bien, mulata. Ah, mulata. Bueno, pues entonces yo veo un Es que es empoderamiento. residuo de la plata. Residuo de la Sí, plata, quemado el residuo de la purito, un plata. chisma de sol, eso es como pasar de horno, algo Sí, así, sí. casi lo mismo. Y Bueno, ajá. igualmente que decir que mulato o decir que era parda, es lo mismo, pardo. Pardo o mulato. Sí, en estos días que estuve viendo en la catedral para ver lo de la mamá de Sánchez, dice que ella era mulata. Ella misma dijo que era parda. Parda libre. O será una mujer mezclada. Mezclada. Sí. Obviamente que no era blanca, si no hubiese dicho blanca en aquel momento. O sea que en ese tiempo se decía así. Entonces, cuando vemos esta nueva generación que se empodera de su pelo, de su tono de piel, de todo lo que es, ¿qué podemos decir entonces? ¿Que estamos viendo un cambio generacional? Probablemente Sí, sea pero así. además cayéndole los porque, ojos. ¿Pero quién ha dicho que el pelo es malo? ¿Qué bueno, le hizo? pelo malo tuve yo Eso que se es me cayó. discriminación. Eso es discriminación. También, Pero hay una explicación evolutiva también con relación al pelo malo. Lacio, crespo y lacio. lacio. Que no hay ni ¿Qué bueno ni resulta? malo. Sí, eso es Que lo más el pelo importante. crespo en ese hombre africano era necesario para poder ventilar su cráneo. O sea, ese Y pelo que protegerlo nosotros... del sol también. Claro. Sí. Pero entonces, cuando el hombre migra hacia el frío, produce desde el punto de vista evolutivo el cambio del pelo lacio para protegerse del frío. Exactamente. Entonces, fíjese que hay elementos evolutivos de protección de la misma humanidad. Entonces, aterrizando inmediatamente en el país, ojalá que esta nueva generación o estas generaciones que vienen puedan empezar ese proceso de identidad. Ojo, el proceso de identidad también debe ser acompañado con planes del Estado en función de la búsqueda de la identidad nuestra, porque el Estado vive en otra dimensión y el único culpable de toda esta problemática es el hogar. Ajá, es el hogar. O sea, ¿qué tú me brindas a mí cuando ese muchachito sale de mi casa con relación a esa protección? Por ejemplo.
Pero hay elementos culturales que si son genéricos tenemos que cambiarlo culturalmente. Obviamente. Porque, por ejemplo, ahora vuelvo yo con mi tema del pelo crespo o el pelo lacio. Y los hombres, los varones, los jóvenes, les gustan las rubias. Dime tú, ¿qué dicen de los jovencitos ahora? De barrio o de donde sea. Barrio. ¿Qué quieren? El mundo añora andar con una mujer rubia. ¿Cómo así? Oh, pero mira, si tú vas a una discoteca, si tú vas a un drink, la aspiración de todo el muchacho joven, inclusive tú lo puedes percibir en los videos musicales de la música urbana, las mujeres que predominan en la fiesta y la... Esa es parte del estereotipo. El estereotipo de la mujer rubia. Entonces deberíamos pero fíjense la que... exhiben como un trofeo. Mira lo que yo Pero metí. fíjate que... ¿No será porque escasean? Además de eso, pero una Porque cosa... uno quiere lo que no tiene. Exacto, lo que Pero no los hay. hombres... Tenemos tantas morenas, entonces es probable que también vaya por ahí. Pero los hombres regularmente tenemos la siguiente condición. Probablemente ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero las estadísticas registran esto. Los hombres les gusta tener una mujer súper linda para disfrutarla, pero no para casarse con ella. No, Fíjese no lo siguiente. Necesariamente. Fíjese, la estadística demuestra, lloró. Han cambiado el tema. No necesariamente, porque yo tengo una mujer súper linda y me casé con ella. Claro, y así vengo. Hay excepciones, hay obviamente excepciones. ¿Cómo concluimos, Hay obviamente, Hay pero que regularmente profesionales. los hombres no nos gusta casar por un problema de competencia. A los Pero hombres, vamos a entrar en materia. a los hombres no nos psicólogo. gusta la competencia. Nuestro querido doctor en psicología, vamos a meter porque ya tenemos que despedir Ahora, Lili, este tema y quiero algo. llegar a una No conclusión. se puede abusar también, porque Ajá. yo he visto una rebeldía últimamente en las mujeres de dejarse el pelo y estoy mirando también un poco de descuido, porque una cosa es que se deje el afro, pero lávatelo. Dale condición. Sí, dale condición. Quiérete, porque cuídate. a veces uno ve... Entonces, ¿qué decimos, señores, a nivel concluyente con este tema? Tenemos que cambiar en la casa la percepción y la crianza de los hijos, y tenemos que cambiar a los jóvenes la percepción de que la rubia es la bonita, Sí, claro. y tenemos que cambiar nosotras las dominicanas y las mujeres la percepción de que el pelo lacio es superior al pelo crespo. O sea, esto es un asunto de tiempo. Usted que es historiadora, ¿podemos pasarnos en estos 50 años luchando con discriminación? Tranquilamente. Pero fíjate tú que el Roberto Casá en el 80 está el primer libro de historia dominicana donde trabaja esos valores. Así mismo es. Bueno, señores. Historia social y económica de la República Dominicana. La Es el lucha, primero. así mismo es. Y desde ahí todavía seguimos. La lucha es continua, pero empieza por cada uno de nosotros. Empezar a ver la belleza como un asunto interior y entender que el exterior, si bien es cierto que es importante para mantener salud, para poder pensar y sentir que es lo que verdaderamente se llama vida.